día miércoles, que tiene que ver con direccionamiento IP versión 6 y los dos temas a los cuales te invito le prestes atención en la certificación CCNA. Soporte autoconfiguración, que es Slack, y el entendimiento que en IP versión 6 no hay broadcast. Por lo tanto, hay un mecanismo que se llama Duplicate Address Detection, que trabaja con ICMP versión 6. Sí, el mismo ICMP que nosotros trabajamos en IPv4 para hacer PIN. Pero en IP versión 6, en IP versión 6 se tomó IP versión 6 para hacer Duplicate Address Detection más Multi-Key Solicited Node y un conjunto de mensajes conocidos como Network Discovery, que a su vez tiene una serie de mensajes como Network Solicitation, Network Advertisement, Router Solicitation y Router Advertisement, Router Solicitation y Router Advertisement, los cuales sirven para definir las link local y estas para definir lo que llamamos las GUA. Esto, si cuando empieces a abordar IPv 6, te digo sinceramente, te lo voy a escribir aquí, IPv 6 es esto: IPv6, Unicast Routing, para activar IPv 6 en el router, vas a las interfaces, digamos interface, vas Ethernet 00, entras a la interfaz y dices IPv6, address, tú dices 2003, por ejemplo, 2.2.3/64, boom, IPv 6. Ya tienes IPv 6 con eso. Es más, realmente, ni siquiera con Unicast address, con Unicast routing, porque esto es para hacer enrutamiento dinámico. Enrutamiento dinámico, porque el stack de IPv 6 es enrutamiento dinámico. Es decir, para que puedas trabajar con protocolos como OSPF versión 3 o EIGRP New Generation o Multiprotocol BGP, ¿sí? Que tiene su address family. Entonces, tú pudieras eliminar esto, es decir, no activarlo en el router. Y vas a las interfaces, colocas IPv 6 y activas IPv 6. El CCNA, como ingeniero, no espera que tú solamente configures la dirección. Él espera que tú sepas cuál es el proceso de resolución de direcciones en IPv 6, debido a que ya no hay ARP. Cuando se dice aquí que es sin soporte de broadcast, es porque en IPv 4 la resolución de direcciones se hacía con ARP. ¿Bien? Y ARP es un broadcast de capa 2. Broadcast de capa 2. Es decir, este modelo Francia-Francia, 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 Francia-Francia. Esto no existe en IPv 6. Entonces, en IPv 6, lo que hablamos es multicast y tenemos un mecanismo que se soporta como Duplicate Address Detection que está basado en ICMP versión 6. Realmente el protocolo que se utiliza es ICMP versión 6. A partir de aquí, es interesante que puedas visualizar. Voy al pensum. Tengo una pregunta por aquí, Fernando. Ahorita te respondo, Fernando. Permíteme un minuto para mostrar el pensum por aquí. Recuerda que el pensum habla de lo mínimo que tú debes gobernar, lo mínimo que tú debes conocer para optar al examen de certificación. Entonces, la realidad es que cuando tú domines todos estos conceptos, estarás dominando lo mínimo que se requiere, ¿ok? Esto no lo dice Jesús Espinosa, esto lo dice en la casa de certificación de Cisco, el equipo de certificación de Cisco. Desde el punto de vista de IPv 6, tú debes configurar y verificar el esquema de direccionamiento IPv 6 y el prefijo. Y cuando hablamos de prefijo, hablamos de la capacidad de modificar o de trabajar con el EUI64. Adicionalmente, cuando vas a hacer ejercicio de comparación, tú tienes que entender qué es una Global Unicast Address, qué es una Unique Local Address. Yo no entiendo por qué, aquí aprovecho, yo no entiendo por qué Cisco te dice que aprendas Unique Local Address, eso no se usa. Inclusive, la diferencia, realmente trabajamos con Link Local y con Global Unicast. Este concepto de Unique Local se creó con el objetivo de permitir enrutamiento dentro de un dominio de un proveedor de servicio, no fuera el proveedor de servicio. Entonces, el proveedor de servicio pudiera publicar servicios solamente accesibles dentro de su red. Pero realmente esto está en desuso, eso no se usa. El concepto de Anycast, Multicast y Modify EUI64, ¿no? Entonces, aquí, adicionalmente a esto, hay una configuración, creo que está por aquí abajo, aquí en el área de IP Connectivity. Aquí está, IPv 6 Static Routing, ¿ok? Yo voy a hablar de OSPF versión 3 porque es una forma también de identificar diferentes mecanismos de configuración, pero para el caso de CCNA, IPv 6 Static Routing, es decir, cómo hacer enrutamiento estático con IPv 6. Y eso espero poder llegar en la sesión de hoy a ese enrutamiento, si no, con calma lo trabajamos el día miércoles, ¿ok? Bien, dicho esto,
Vamos a empezar. Muy importante, ¿no? Aquí están todos los temas del penso. Vamos a entrar por aquí. Hay una pregunta de Fernando. Una pregunta de Fernando. Fernando tiene una consulta por aquí. Dice, Jesús, una pregunta. Cuando dices autoconfiguración, ¿ya no existen servidores de HCP versión 6? Mira, excelente pregunta. Excelente pregunta, Fernando. La respuesta es sí existen. Sí existen servidores de HCP versión 6 y son utilizados normalmente en las empresas. Para el caso de CCNA, esto sí te confirmo, es un tema que no se toca en nada, porque la configuración, la administración, la gestión de un servidor de HCP de HCP versión 6 tiene muchas variantes. Y la realidad entonces es que no se toca. Por eso es que se habla de Slack. Entonces, ¿qué consiste Slack? Vamos a ir avanzando, ¿no? Porque eso es lo que vamos a ir haciendo aquí. ¿Qué consiste Slack? Slack es por aquí. Slack es un mecanismo de entrega de direcciones IP versión 6 sin estado. ¿Qué quiere decir esto? Que un servidor de HCP como el que conocemos, IP versión 4, se mantiene el registro de esa dirección que yo estoy entregando. Eso es lo que hace un servidor de HCP. Él entrega y sabe a quién se está entregando, pero mantiene un estado de esa entrega. Slack no. Slack simplemente es un mecanismo que libera o permite que un dispositivo se asigne una dirección IP basada en un prefijo de red. Y esto es bien importante. Esto es bien importante porque en un servidor, espero que podamos verlo hoy, como les menciono, porque es muy bonita esta parte. A mí me encanta esta parte de IP versión 6 porque cuando la dominas, cuando la aprendes, tú dices, wow, lo que me queda es implementarla. Ya, lo menos que estoy pendiente es de hacer subredes y subnetting, porque es como funciona. Es decir, es cuando aprendes el funcionamiento de IP versión 6. Entonces, vuelvo al ejercicio. Cuando vas a DHCP te entrega la dirección IP completa. Él te entrega la dirección IP completa, ¿sí? Él no te entrega un segmento de red. Él te dice, toma, este es tu IP, ¿verdad? En los 4 mensajes de un servidor de DHCP versión 4. En Slack, lo que se hace entrega es del prefijo. Entonces, hay una serie de direcciones múltiples que se deben conocer, se deben entender. Y cuando yo, como el servidor Slack, que puede ser una interfaz de un router, le entrego la dirección IP al otro dispositivo, lo que le estoy entregando es mi segmento de red. Para que con ese segmento de red, el dispositivo utilice EUI64 para que se asignen los últimos 64 bits de la dirección IP. Eso es como funciona Slack. Espero poder mostrárselos hoy en el paquete 3. Espero haber respondido a tu pregunta, Fernando. Por aquí vamos por de saludar. Juan Manuel Chacón, buenas tardes, amigo. Un saludo, gusto saludarlo. Igualmente, Jan, perdón, es Jan. Gracias, Jan, por estar presente. Gracias. Correcto, Jan. ¿Es stateful o stateless? Lo dije en español. Lo dije en español. Efectivamente, un servidor de HCP versión 6 es principalmente stateful, ¿ok? Mientras que Slack es stateless, no mantiene el estado de las direcciones. Lo que hace es entregar el prefijo o el prefijo de la Global Unicast Address, se lo entrega al equipo que está pidiendo la dirección IP. Excelente. Por aquí otra consulta. Jan Manuel Chacón, sí, efectivamente tengo un ejercicio de EUI64, lo voy a repasar, como menciono, bastante de una manera, de un overview, pero sí, la respuesta es totalmente. EUI64 utiliza la Mac y también Multicast Solicited Node utiliza parte de la Mac. ¿Sí? Parte de la Mac. Muy buena tu pregunta, Jan, gracias por comentarlo. Por aquí tengo otra consulta de Jan. No hay un registro de los requests o asignaciones. Sí, efectivamente, por eso se llama stateless, realmente, porque el objetivo no es guardar el estado, el objetivo es asignarte una dirección IP. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene todo este concepto? El concepto viene fundamentalmente que para esto hay que remontarse un poco a los problemas de IP versión 4 basados en el concepto de escasez, el problema de la jerarquía en la entrega de direcciones en los RIR, el problema de entregar direcciones IP a dispositivos móviles, ¿sí? Entonces, recordemos que IP versión 6 no es nuevo, IP versión 6 tiene 20 años. Esa es la realidad, IP versión 6 tiene 20 años. Entonces, en el mundo móvil, es decir, en el mundo de lo que hace 20 años se veía que iba a venir, que es lo que estamos viviendo hoy en día, que todo se hace a través del teléfono, se pensaba, wow, ¿cómo se le va a entregar direcciones IP a todas estas personas si se va a acabar el esquema de direccionamiento IP versión 4? La realidad es que IP versión 4 se reinventó. Empezaron a salir bloques que estaban reservados, se revendieron, Microsoft compró, es decir, IP versión 4 se reinventó y al parecer NAT se hizo una solución mucho más poderosa en el mundo de IP versión 4. El punto es que basado en una solución estable y pura, ¿verdad? Pura, sin tantos jugueticos en el medio, porque realmente NAT es un parche del esquema público-privado. Eso fue un parche. Como no había tantas direcciones para entregárselas o una mala distribución de las direcciones de versión 4, en su momento se diseñó mal, como haya sido, se tuvieron que crear diferentes parches. Uno de esos parches fue NAT. Hey, tenemos que traducir lo privado hacia lo público. Ah, bueno, así solucionamos. Sí, es verdad. Entonces tenemos, así no todo el mundo tiene direccionamiento IP. Porque fíjate que te quiero decir en este momento. IP versión 4 nace como un identificador de computadores para la Internet, ¿sí? Por lo tanto, nace un esquema público. IP versión 4 era público.
Cuando viene la escasez, entonces dice, no, espérate, mira, tenemos que dividir público y privado, tenemos que darle un poquitico a las empresas y mantener un registro para lo que es público, para el enrutamiento de la Internet, de lo que va a venir. Porque recordemos que cuando nace ARPANET, utilizando diferentes esquemas de identificación, no había la Internet, no existía el concepto de la Internet, era una red educativa. Bueno, todo eso era público, ahí no había si privado, no, era un identificador. Cuando vienen los proveedores de servicios de Estados Unidos, esto es un negocio, vamos a desarrollarlo, empieza la expansión de Internet, se dan cuenta que ese esquema con el que se nació no era suficiente y deciden entonces crear este parche de direccionamiento privado-público, de direcciones con clase y sin clase, y lo que hicieron, para mí, viéndolo ahorita, o entendiendo IPv6, yo digo, de verdad que se empastelaron la vida, creando diferentes características, diferentes features. El punto es que hoy en día, aún así ese esquema se decía, wow, aún así no hay direcciones IP para entregárselas a la expansión de dispositivos móviles. Entonces, en IPv6 el equipo de ingeniería ya venía trabajando en esos problemas y deciden crear este mecanismo que se llama entrega de direcciones sin estado, y está EU64. Entonces, el objetivo es simplemente que un dispositivo de una red de un proveedor de servicio cualquiera, Bell South, Bell, no sé, Verizon, cualquiera, de cualquier país, no quiero hablar nombre, diga, bueno, tengo 4 millones de abonados, ¿cómo le entrego 4 millones de direcciones IPv4 a estos usuarios? No te preocupes, no lo hagas con IPv4, hágalo con IPv6. Ajá, pero ¿cómo administro yo un servidor de HCP con esa gran cantidad de dispositivos? ¿Cómo hago los rangos? No te preocupes, vamos a crear este esquema donde si viene un equipo se conecta, el equipo se autoconfigura una dirección y yo le doy los mecanismos para que la dirección IP no sea repetida. Así tú no tienes que tener ninguna base de datos de DHCP y por eso nace Slack. Entonces, Slack tiene esa visión. Slack tiene esa visión de entregar direcciones IP a múltiples dispositivos a los cuales tú no necesitas realmente tener un concepto de stateless como se hace en una empresa entregando DHCP versión 4. Lo otro tema importante, recuerden que no solamente los dispositivos, estamos hablando del mundo de Internet de las cosas, donde los lentes, el lápiz, la nevera, todo debe tener en los próximos años, todo debería tener un IP y todo debería estar conectado a Internet. Entonces, imagínense, ¿para qué te interesaría tener el estado de la entrega de una dirección de una nevera, de un freezer? Si ese freezer se va a conectar es quizás para hacer pedidos vía API, ¿no? Bueno, craquear el dispositivo es otra cosa. Pero lo bonito es que las direcciones IP versión 6, me disculpa si me estoy saliendo un poco de la sesión, pero creo que esto es importante para dar contexto. Lo bonito de IP versión 6 es que IP versión 6 es global, por eso se llaman GUA. Es decir, en lo que tú recibes un bloque o se te asigna una dirección IP versión 6 para que salgas a Internet, esa dirección IP es pública. Y lo único que te protege a ti es un firewall, es que tengas un firewall en tu dispositivo, no un NAT, porque un NAT no es firewall, eso es importante. El NAT no hace firewall, yo eso se lo mostré anteriormente, el NAT no hace firewall. Tú lo que necesitas es un firewall. Cuando tienes un firewall, tú puedes bloquear, permitir, y obviamente hoy en día necesitarás un IPS, un OIPS y todo lo que se necesita en el computador, pero no necesitas nateo, porque el nateo nació simplemente porque las direcciones IP privadas no tienen enrutamiento hacia Internet. Esa es toda la naturaleza del NAT. Porque si mi esquema privado pudiera salir tranquilamente a Internet, ¿para qué uso NAT? Pero lo que sí necesito es alguien que me proteja. Necesito un firewall, al menos un firewall, lista de control de acceso, un IDS, un IPS, un sistema de caché que me proteja. Eso sí lo necesito. Espero haber transmitido un poco la idea de por qué es la importancia de entender Slack. Por aquí, creo que Jan tiene otra pregunta. No hay, ok, esto ya creo que lo había respondido. Y Jan consulta por aquí. Entonces, sin IPv 6, ya no hay NAT, ya no existen los puertos. Importante, mira, qué pregunta tan bonita, Fernando. La realidad es que los puertos no están asociados al NAT. Los puertos están asociados al esquema de comunicación de las aplicaciones. Las aplicaciones necesitan puertos. Las aplicaciones necesitan puertos. E inclusive hay un concepto de nateo en IPv6. Eso salió porque obviamente recuerden que uno vienes hablando inglés 40 años y de la noche a la mañana te pones a hablar japonés, entonces tú siempre vas a buscar tratar de hacer algo que te ayude a mantener la versión vieja. Cuando el concepto de IPv6 está diciendo despreocúpate de las cosas que tuvimos que crear, trabaja de forma nativa en IPv6. Entonces, hay un NAT, hay algo que se llama Carrier Grade NAT, cuando tú necesitas conectar dominios IPv6 con dominios IPv4, hay múltiples tecnologías, pero lo más conocido es un Carrier Grade NAT. Es una empresa que utiliza, que necesita conectar, tiene servicios tanto una red IPv4 y IPv6 y lo que hace es traducir, ¿no? Se mantiene esa traducción, pero eso a nivel de proveedor de servicio. Ahora, es muy importante, Fernando, que esta pregunta, los puertos no están asociados al sistema de nateo. Los puertos están asociados a las aplicaciones. Los puertos, por ejemplo, HTTP se le asignó 80, HTTPS se le asignó 443. Entonces, cuando tú vas al perímetro, que es normalmente donde está un NAT, ¿verdad?
Recuerda que los conceptos de NAT nacieron uno a uno. Una dirección IP, un host, con una dirección pública. Salía ese usuario, no salía más nadie. Y fue desarrollándose hasta que hoy en día utilizamos Port Address Translation, por lo que se entiende como NAT Overload, ¿verdad? Desde el inside hasta el outside. Entonces, con una sola dirección IP, esto es para clarificar tu pregunta allí, yendo al pasado, recuerda, anteriormente NAT era uno a uno. Un usuario con un IP salía a Internet con la IP pública. Y si ese usuario consumía esa IP, más nadie dentro de la LAN podía salir a Internet. Evolucionamos y decimos, ok, ahora podemos utilizar pool de direcciones. Ahora puede haber varios usuarios de la LAN consumiendo varias direcciones públicas en un segmento /29, por ejemplo. Pero en lo que cada uno de esos usuarios agarraba una dirección IP, en lo que se consumía el pool externo, entonces ya más nadie podía navegar. Continuó evolucionando Nateo. El NAT evolucionó y dijo, oye, ¿sabes qué? Ahora logramos que con una sola dirección IP puedan salir múltiples usuarios, cientos, miles de usuarios, ¿verdad? Porque logramos que se hiciera el mapeo de la traducción, lo que hablamos, la inside local, la inside global, la outside local y la outside global. Se logró, es lo que vemos en la tabla de NAT. Entonces, allí es donde se asocian los puertos. Yo digo, yo estoy saliendo con el puerto 1024 y voy a hacer puerto 80, sale tu tabla de direcciones NAT y dice, ok, yo ahora salgo de aquí, ¿verdad? Con el 1025, pero sigo siendo al 80. Cuando el puerto regresa, NAT sabe por cuál puerto está saliendo. Básicamente allí es donde hacemos mención de los puertos en NAT. Pero realmente, importante mencionarte que los puertos no obedecen al nateo. Los puertos son asociados a las aplicaciones, al propio paquete IP, que es por donde se comunican las aplicaciones. Muy buena tu pregunta. Gracias por permitirme clarificar eso.